Queridas hermanas y hermanos, qué fuerte el contraste entre las lecturas de hoy. Qué fuerte lo que dice Cristo, que desde aquel tiempo los jefes de las naciones no sirven siempre a su pueblo, más bien quieren ser servidos, oprimen a la gente con sus ideas, con sus caprichos, con sus deseos de sentirse importantes. Y ante esta circunstancia, lo que nos muestra la primera lectura. Recuerden que el profeta Isaías profetizó muchos años antes de la llegada de Cristo que Él tendría que morir, tendría que sufrir por la humanidad. ¿Para qué? Para servir, para mostrar el amor a los demás. Cosa que lamentablemente no siempre los gobernantes hacen. Porque díganme, ¿a qué gobernante han visto sufrir por su pueblo? Los vemos en grandes autos, los vemos en grandes palacios, los vemos en grandes restaurantes con escoltas. Son pocos los que realmente vemos sufriendo con su pueblo y por su pueblo. Por esta razón, quiero comenzar el día de hoy con esto. La primera lectura de hoy es muy fuerte porque nos presenta la figura del siervo doliente. No es fácil ver sufrir a quien amamos, a quien más nos ha amado, y no obstante su sufrimiento, comprobar que nos sigue amando, perdonando y orando por nosotros. Sin embargo, si nos dejamos llevar por la sabiduría, entenderemos que el texto de la primera lectura nos recuerda que amar, perdonar y orar por nosotros es un servicio. Por eso en la primera lectura se habla del siervo doliente, siervo, el que sirve y por servir está sufriendo. Ciertamente el texto es una profecía sobre el sufrimiento que tendrá que aceptar Cristo por nuestra salvación, ser escupido, azotado, arrastrado, juzgado, crucificado, recibir todo tipo de burlas. Pero también este sufrimiento que Cristo tiene por nuestra salvación, podemos aceptarlo y podemos entenderlo en experiencias que todos los días vivimos. Se puede aceptar, se puede adaptar a nuestra vida concreta, porque qué difícil es ver sufrir a un ser querido como padres, hermanos, pareja, hijos, amigos, y más aún si han sido serviciales porque nos han servido en tantas cosas. Quienes aún no tienen la experiencia de ver sufrir a un ser querido no saben lo que eso significa, pero quienes hemos tenido esa experiencia sentimos dos cosas a la vez, una negativa y otra positiva. Por una parte, ver que un ser querido está sufriendo hace que el corazón se nos parta, pero por otra parte, si ese ser querido es un ser creyente en Dios, podemos ver en él, en ella, un gran testimonio de fortaleza y de fe. Quizás por eso permite Dios que sufran, porque son capaces de, con la fe, ir más allá del sufrimiento y convertir su sufrimiento en testimonio, en demostrar que, como decía San Pablo, no hay nada que pueda separarlos del amor de Cristo. La primera lectura de hoy me hace recordar a mi mamá en sus últimos días, porque no obstante los grandes dolores que le ocasionaba el cáncer, se mantenía fuerte y se ponía en las manos de Dios gracias a la fe. Todo un ejemplo de fe. Seguramente eso lo aprendió al ver tantas veces el crucifijo o al escuchar cada Semana Santa la lectura de la Pasión o al escuchar la lectura de hoy, el siervo más amado por Dios, padeciendo para dar testimonio de amor hasta el final. Qué distinto este pensamiento de querer ser grandes mediante el testimonio, la fe y el servicio, al pensamiento
de los dos apóstoles que nos presenta hoy el Evangelio. Este pensamiento de los apóstoles de querer ser grandes se basaba en ocupar los primeros lugares, la derecha y la izquierda, como si fuera más importante estar cerca de alguien que compartir la vida, pensamientos y proyectos de ese alguien. Se me ocurre que sería algo así como un esposo que está sentado junto a la esposa, pero no comparte con ella la vida ni los proyectos. ¿De qué sirve tener sentados junto a nosotros a personas así? ¿O de qué sirve estar sentados junto a una persona si no tenemos interés en lo que hace? Por eso, Cristo les dijo a sus apóstoles que más que estar cerca físicamente de Él, hay que estar cerca de sus valores y convicciones que se encaminan al servicio. ¿Qué es mejor ocuparse en buscar ser el mayor en el servicio, incluso hasta el extremo de dar la vida? Afortunadamente, los apóstoles Santiago y Juan entendieron más tarde esto, porque como Cristo se los profetizó, después de su resurrección, sí pasaron por la prueba que Cristo les mencionó, porque fueron martirizados y supieron permanecer firmes en la fe, aún en medio del sufrimiento, y fueron bautizados en la sangre, como Cristo lo fue al ser crucificado. También ellos se convirtieron en siervos sufrientes. Hoy el Evangelio nos invita a preguntarnos si buscamos ser grandes por ocupar lugares, cargos, o más bien por servir. No conozco el caso de cada uno de ustedes, pero me imagino que en muchas de sus familias se ha vivido el valor que Cristo nos invita a vivir hoy, el valor del servicio. En mi caso, imagínense, en una familia de 8 hermanos, el servicio, los hijos, lo aprendimos desde la más tierna infancia por el trabajo amoroso, constante y muchas veces difícil de nuestros padres. Simplemente el alimentar, vestir y enviar a los hijos, a tantos hijos a la escuela, ya implicaba un servicio acompañado, por supuesto, de mucho sacrificio y de mucho cansancio. Recuerdo cómo llegaba mi mamá o mi papá cansados por el trabajo y todavía en la casa seguir trabajando. Para esto mis papás tenían que organizarse para trabajar arreglando lo necesario en casa para también salir a trabajar. Mi mamá un turno y mi papá turno matutino y vespertino. Mientras estaban fuera, mis 3 hermanas mayores se encargaban de los que éramos más pequeños, cuidándonos, sirviendo algún alimento y checando que hiciéramos las tareas. Imagínense cuando alguno de los hermanos se enfermaba y contagiaba a los demás, por ejemplo, de sarampión, o cuando por estar jugando nos caíamos y necesitábamos la curación de un raspón. Nunca faltaba la ayuda. Quizás de niños somos muy buenos para solo pedir y agradecer poco, e incluso hasta hacer gestos por la comida que no nos gustaba. Y no valoramos tanto todo lo que nuestros papás hacían por nosotros. Pero afortunadamente, conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta de su enorme espíritu de servicio y de sacrificio. Vamos valorando su esfuerzo y su cansancio acumulado conforme van envejeciendo. Para los padres, como ustedes, salvas raras excepciones, los hijos somos lo más importante. Son capaces de decir que no tienen hambre para que ese hijo que quería un poco más de comida la tenga. Ay, mamá, ¿no hay otro bistec? No, hijo, pero cómete el mío. ¿Cuántas veces se repetía esto? Son capaces de tener un agujero en las suelas de los zapatos para que el hijo estrene los zapatos que necesita para ir a la escuela o para su cumpleaños. Y se esfuerzan sobre todo para darnos la mejor herencia, una buena educación. Si ellos llegaron solo a la primaria, como mi mamá que solamente llegó hasta el 3er año de primaria, se esmeran en que los hijos no solo terminen la secundaria, sino que puedan terminar una carrera
y muchas cosas más. Para ellos, ser grandes padres de familia no consiste en tener más dinero, ser más famosos o más ricos. En todo caso, si buscan tener más recursos materiales, es para poder dar algo más a sus hijos. Un padre de familia se siente grande cuando su hijo se ha vuelto grande, cuando a su hijo no le falta nada. Por eso, cuando termina su vida terrena, la mayor satisfacción que se llevan es haber dado lo mejor, haber criado a sus hijos en el bien, haberlos acercado a Dios sin importar todos los sacrificios que hicieron, muchas veces en silencio. Estoy seguro que los padres de familia muchas veces se sienten débiles, impotentes ante su enorme responsabilidad y que también hacen enormes sacrificios como verdaderos siervos de Dios. Y en mi caso, no solo mis padres fueron así. También recibí un gran ejemplo de mis 3 hermanas que por ser las mayores decidieron estudiar una carrera corta, secretarias de comercio. ¿Se acuerdan? Carreras cortas, mecanografía, taquigrafía, para comenzar pronto a trabajar y ayudar a mis padres y a los otros 5 hermanos a salir adelante y que pudiéramos nosotros terminar una carrera más larga. También ellas entendieron el valor del servicio a la familia y a la comunidad en su trabajo. Y finalmente, mi hermana menor, la que seguía de mí, que murió muy joven de cáncer, que también en medio de sus fuertes dolores trataba de animar a mi mamá a no dejarse caer por la tristeza ante su cercana muerte. Ese testimonio de la sierva doliente también refleja a Cristo, como el de tantos enfermos que en su sufrimiento tratan de levantar a los familiares que se sienten abatidos. Hoy sé que quizás a través de esta transmisión muchos están en cama, muchos están sufriendo, muchos están pasando por un proceso de cáncer, por un momento difícil o por una vida que se va acabando y están agonizando. Y les quiero agradecer a ustedes particularmente su servicio como siervos dolientes, que quizás no pueden ofrecer dinero porque no trabajan, que no pueden ofrecerle algo a su familia porque no lo tienen, que quizás no pueden ofrecer el salir a la calle y traer algo. Pero este servicio de enseñar que el sufrimiento con fe es testimonio de vida, eso no hay forma de cómo pagarlo. El sufrimiento de mi madre y de mi hermana y de tantos enfermos que he visto en los hospitales hace que uno cuando tiene problemas diga, eso no es nada, levántate, levántate. Y si en algún momento te toca sufrir, da testimonio. No es fácil el sufrimiento, hay que dar testimonio en medio del sufrimiento. Por eso, agradezcamos hoy a quienes en medio del sufrimiento se convierten en testimonios de fe y peleamos para que nuestra vida ordinaria, en nuestro trabajo ordinario, en la profesión u oficio que hagamos, realicemos nuestro trabajo como un verdadero servicio, aceptando también los momentos de sacrificio que esto requiere. Y pidamos finalmente por aquellos que quieren ser gobernantes, pero lo que querían era tener la silla, que quieren ser gobernantes para aprovecharse, para engañar a su pueblo y no solidarizarse con él, para que, llenos del Espíritu Santo, para que Dios transforme sus corazones y de estas personas caprichudas, personas egoístas, personas que dividen, se conviertan realmente en líderes en favor de su pueblo.